Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, sumarse a la invitación. Vamos a dar unos minutos en lo que se acaban de conectar algunas personas. Gusto saludarles y les dejo mientras unas reglas de convivencia para la charla, por favor. Un minutito más y nos arrancamos. Muchas gracias. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta tarde. Tenemos un invitado al ojo en estas tardes de jueves por la tarde, en esto que le hemos denominado charlas de sobremesa. Se entiende que es después de la comidita. Gracias, Darío, por estar con nosotros. En esta tarde, Pedro Joaquín va a ser mi coadyuvante en llevar la charla, en la plática. Pedro Joaquín es un abogado al que conozco, un buen amigo también especializado en la materia del derecho administrativo y fiscal. Y Pedro Joaquín, yo siempre lo he dicho, es un buen ejemplo de ese dicho de cuando el alumno supera al maestro. Pedro Joaquín fue mi pasante cuando trabajé en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, y ahora yo soy el que le hago consultas. De repente, oye, Pedro, necesito que me ayudes porque ya no sé qué sé. Y bueno, Pedro es un buen ejemplo de eso, entonces le pedí que me acompañara hoy para moderar esta reunión y platicando con Darío, porque además sé que también los siguen o se siguen mutuamente en Twitter, y que además es el origen de nuestro conocimiento. La charla básicamente vamos a dividirla en dos secciones. La primera es conociendo al abogado, y la segunda, en esta parte, pues conocer un poco la trayectoria de Darío, que nos platique. Tenemos algunas preguntas aquí técnicas
platicar también de pues, experiencias ahora en el tema de confinamiento, en materia de derecho administrativo, y la segunda parte que es conociendo al hombre, ¿no? Es decir, ya un poco más terrenal, de qué nos gusta, qué libros preferimos, alguna recomendación, ahora que vayamos allá a su tierra en el norte, no sé, cosas más terrenales y no tan técnicas, pero que al final del día creo que son importantes porque pues eso es lo que hace el conjunto, pues justamente de los abogados que somos, que somos. Y pues bueno, el chat está abierto, muchas gracias. Un gusto ver algunos conocidos, algunos que tenía ratito que no sabía de ustedes, por ejemplo, Dulce Hurtado, muchas gracias por estar con nosotros. Y aquí tenemos tu pregunta. Si al final alguien quiere hacer una intervención con todo gusto, en el chat nos avisan y les abrimos el micrófono. Daremos al final un tiempo de preguntas abiertas si es que se pueden hacerlas con toda libertad. Y pues bueno, sin más, me permitiré, antes de pasar al banquete especial, le pediré a Pedro que se presente muy rápidamente y le damos el micrófono bueno, ya iremos interactuando con Darío respecto de esta mecánica. Agradecemos mucho. Por favor, adelante, Pedro. Gracias, Marcos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la Se invitación. escucha muy bajito tu audio. A ver si se escucha mejor. Mejor. Voy a tener que agarrar una disculpa. Gracias, Marcos, por la invitación. Gracias por la breve presentación. Y me mantengo con los pies aterrizados y mucho de lo que he aprendido ha sido por ti y en su momento por la magistrada. Y bueno, no voy a quitarle tiempo al estelar, al invitado, y le pediste una breve introducción. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Licenciado en Derecho, con estudios de maestría, un amante de la materia administrativa y tributaria. Verdaderamente dicen que el abogado que solamente lee de derecho, pues cada día es menos abogado. Es una culpa mía porque me encanta leer de la materia, pero también leo de otras cuestiones. Y pues resulta que Luis Darío lo conocí por Twitter como administrativista, y bueno, lo empiezo a seguir, y a partir de él también es que conocí a otras personas allá del norte del país. Y bueno, el que me hayas invitado aquí para participar verdaderamente me es grato, me es un honor, y espero que lo hagamos esto ameno y conozcamos a Luis Darío más como la persona más que como el abogado. Gracias, Marcos. Ok, no, gracias a ti. Permítame, porque aquí alguien ya se apoderó del pizarrón. Ok, adelante, Darío, por favor. Oye, no, ahí se nos coló alguien que no tiene nada que ver. Oye, bueno, primero que nada, muchas gracias a los que nos acompañan, también un gusto tremendo. Y dicen que ese es el problema a veces con el Zoom, que se meten ahí a hackear. Fíjate que nunca me había pasado, pero bueno. Qué locura. Bueno, se oye, ¿verdad? Independientemente del show ese que está haciendo en el chat. No, digo, en verdad, gracias a los que nos acompañan, yo vengo con más pena que con cosas que contar, porque digo que son muchos halagos para la entrada, y yo me considero un simple abogado que le hace un poco a lo administrativo. Ha tenido algo ahí como de repercusión en Twitter, como que la gente dijo, miren, está hablando de derecho administrativo y no es tan aburrido como suena. Y entonces como parece ser que soy un ser extraño en el mundo del internet. Pero a mí la verdad lo que me ha llamado mucho la atención es que yo llevo haciendo administrativo 15 años más o menos, y con muchas quejas. Ahora comentamos un poco de eso, pero como problemas de la práctica, donde sentía que las soluciones tradicionales en tribunales o en la administración pública no eran funcionales, no había conocimiento teórico de algunos temas, y me frustraba mucho. Y creo que por muchos años se sentí una falta
como si estuviera solo en un mundo el único loco que lee libros de derecho administrativo y, y la gente se le queda viendo extraño, ¿no? Como, bueno, es que acá está lo que dice la jurisprudencia, y acá está lo que dice la práctica y demás. Y Twitter, la verdad es que una de las cosas bien interesantes que me ha dejado es conocer mucha gente interesada en administrativo, desde perspectivas bien extrañas, como, o sea, ayer estuvimos en una conversación de mejora regulatoria y fue espectacular, con pura gente que hemos conocido a través de Twitter, muy técnica, muy capaz, muy interesante, y empiezan a hacer estos acercamientos, ¿no? Como en algún momento, por una cuestión accidental, llegar a Quintana Roo y conocer a Marcos, identificarte, Pedro, gracias por los comentarios también, de gente que hace derecho administrativo. Entonces, insisto, creo que es más halagos de amistad que los que me echan que porque los merezca, pero siguiendo el tema de la plática, les cuento un poco. Yo llegué a derecho administrativo por error. Y creo que es una clase que actualmente en la mayoría de las universidades se da muy mal, muy mal. No es que no haya profesores capaces, ni maestras, ni profesores capaces, pero tiene la materia tiene algo de complejo que yo lo reduzco así. Si entendemos derecho administrativo como es una de las definiciones que hay, como el derecho de la administración pública, su equivalente es el equivalente al derecho civil de la administración pública, ¿no? Insisto, esto tiene como algunas críticas, pero cuando vemos civil vemos personas y familia, bienes, sucesiones, obligaciones 1, obligaciones 2, contratos. 6 cursos para ver cómo se relacionan las personas privadas en lo jurídico, y eso, si le quieren agregar títulos y operaciones de crédito, sociedades, mínimo esos 8 cursos hay en casi todas las universidades para entender cómo se relaciona un ciudadano o persona con el derecho y cómo están reguladas sus relaciones. Entonces, la administración pública tiene exactamente lo mismo, o sea, tiene cosas que tienen que ver con la persona, que es la organización, tiene cosas que tienen que ver con los bienes, tiene que ver con, hasta cierto punto, sucesiones que cae dentro de la organización, y tiene una parte amplísima de obligaciones, que es como toda la actividad que realiza, que es amplísima, que es variadísima, hay actos administrativos, reglamentos, mejora regulatoria, políticas públicas, actividad de fomento, servicios públicos, etcétera, y ahí váyanse las particularidades. Vamos a pensar Hacienda, Energía, Zagarpa, Semarnat. Entonces, es un mundo tremendo. Y lo vemos en 2 clases. Si alguna escuela tiene un enfoque muy de derecho público, tienes 3 clases y ya es eso. Esperan que aprendan los mismos temas que aprendes para civil en esos cursos. Entonces, ya desde ahí es una super complicación como que en la universidad te hablen de derecho administrativo. Es más, hasta fiscal, que aquí hay probablemente más gente que ve fiscal que ve administrativo. De fiscal todavía tienes 2 cursos. Y regularmente en el primero ves teoría de los impuestos, como artículo 31, fracción cuarta, y luego ves proporcionalidad, equidad, gasto público, etcétera. Y si acaso ves alguna otra cosa. Y luego en el segundo curso ves impuestos sobre la renta, que es como para que salgas a navegar más o menos entendido, ¿no? Entonces, como quiere, el fiscalista sale con más herramientas de las que sale el administrativista. El administrativista en la escuela te enseñan, bueno, pues este es el Estado y esta es la organización y hay algo que se llama acto administrativo, pero como nunca te ligan una cosa con la otra. Insisto, tiene que ver parte ahí con cómo se enseña. Entonces, mi experiencia, ya ahora sí, también a más de 10 años de dar clase y relacionado con universidades, es que los alumnos normalmente no les interesa derecho administrativo, salvo algunas y caso aislado por aquí, por allá, etcétera, y difícilmente lo piensas como área de dedicación. Entonces,
yo estaba igual, acaba de tomar un curso administrativo 1 y 2, no entendía de qué trataba, y un amigo me invitó a trabajar en una oficina, y le digo, ¿qué ven? No, vemos administrativo. Y, ¿qué es eso? Ya había pasado por mi experiencia de ver derecho penal, ya había pasado por ver derecho civil. En penal me topé con las agencias del Ministerio Público, que hace 15 años estaban peor de lo que estaban ahora. Y esto no es lo mío. Y civil, cansado de incidente de nulidad de notificaciones 1, incidente de nulidad de notificaciones 2, 16 apelaciones. Entonces dije, ¿dónde está este chiste de hacer algo de derecho? Y llegué administrativo y me topé con una oficina que de repente estábamos viendo cuestiones de desarrollo urbano, si era procedente un tipo de desarrollo o no, conforme a un plan que no se había publicado en el periódico oficial, pero que se había expedido. Eh, Luego me tocó ver un tema de verificentros en la Ciudad de México. Que el verificentro es estos organismos privados avalados por el Estado que se encargan de verificar que los automóviles cumplan con las normas ambientales. Y en aquellos años les cambiaron unas reglas de las etiquetas y le subieron el precio altísimo. Y me tocó ver un asunto de esos, un tema de regulación, un tema de permisos. Y básicamente me encontré encantado porque era un área donde estaba peleando fondos, como pelear cosas de regulación. Los juicios en aquel entonces eran menos accidentales. Tengo entendido que ha habido un aumento en las incidencias, como el juicio de amparo se ha vuelto un poco más lento por sobresaturación, abusos procesales. Eh, pero fuera de eso, tanto el amparo como el contencioso federal o estatal, se presentaba la demanda, llegábamos a la contestación, veíamos pruebas y discutíamos fondos. Y a mí ese fue el punto que me enganchó con derecho administrativo, porque eh, más allá de las discusiones procesales o accidentales, que estábamos discutiendo si los clientes tenían o no razón, o las autoridades tenían o no razón. Entonces, así fue como arranqué. Al poco tiempo abrí una oficina con mi hermano. Mi hermano ve puro penal y la primera regla que pusimos fue tú lo tuyo, yo lo mío. Y a los 23 años empecé a llevar asuntos por mi cuenta. Puro administrativo, yo ya he sentido experto consumado en derecho administrativo. Y ese fue una lanzada al ruedo. Hoy con el tiempo pienso que no lo hubiera hecho, pero también con el tiempo es algo que disfruté mucho, porque me tocó la oportunidad de aprender mucho, o sea, porque ya no tenía jefe que me ubicara y me presumía o asumía experto en derecho administrativo a los 23 años, y empecé a ver cosas de derecho administrativo. Entonces ahí fue, bueno, mi primer cliente fue un cliente que veía licitaciones públicas, y yo había visto algunos temas en mi oficina anterior, pero este llegó con un broncón así, tremendo. Traía un problema de propiedad industrial combinado con que lo querían sacar del mercado en medio de una inhabilitación, y su empresa dependía totalmente de ventas a gobierno. Entonces fue caótico porque llegaban como tres grandes problemas así de golpe: INPI, IMSS, inhabilitación ante la función pública. Y un cliente que me tuvo la confianza, insisto, a mis 23 años bueno, ya tenía 24 cuando empecé a trabajar con él, pero la confianza de soltarme su empresa para la defensa, y lo único que me quedó fue ir a los libros. O sea, encontré un libro de licitación pública de un autor argentino, Julio Rodolfo Comadira. Hasta la fecha creo que es el mejor libro que hay de licitaciones públicas. Eh, Algunos temas de propiedad industrial. E insisto, ahí fue el auge de sanciones administrativas, que fue cuando llegué a Alejandro Nieto, que es como el referente español del tema. Y entonces tuve esta experiencia interesante que te topas con autores extranjeros, porque eso, o sea, tengo 4 o 5 libros de licitaciones públicas mexicanos viejos. Han publicado unos nuevos en estos años que están mejores, pero
hace 10 años había el de Lucero Espinosa, que era una ley comentada, básicamente. Había uno de una de editorial Miguel Ángel Porrúa, que era un ensayito así como bien básico. Y nada, o sea, no, ahí me topé con los déficits de esto y con la gracia de que había otros países que tenían mucho derecho administrativo interesante. Eh, Avísenme si los aburrí hasta este punto, no, pero bueno, ese nada más es como cómo llegué a derecho administrativo. Insisto, fue muy accidental. Luego tuve esa osadía de aventarme a abrir una oficina con mi hermano, pero solo. Y ya, o sea, insisto, un buen cliente que, insisto, tuvo como la mucha confianza de darme, pues, me, me acuerdo mucho, obviamente sin saber vender, fue cuando me empecé a dejar la barba para verme un poco más grande. Y me decía en las reuniones, oye, ¿qué edad tienes? Y yo, no, hombre, tú no quieres saber, vamos a trabajar. Y estamos trabajando y hasta que un día fuimos a cenar y me dice, ya, o sea, a ver, te voy a contratar, ya te dije que sí. ¿Cuántos años tienes? No, pues 24. Me estás diciendo que le estoy dejando mi empresa a un chavo de 24 años. Y lo único, lo único que acerté a decirle fue, mira, hay administrativistas en Monterrey, está tal, tal, tal. Con este trabajé, con este ya lo estaba ayudando a dar clases, a este lo ayudo a dar clases y este es amigo. Con estos dos es como si vinieras conmigo, o sea, sobre todo si vas con mi jefe, se lo va a dar a alguien que sabe menos que yo. O sea, mejor te lo atiendo yo directo. Insisto, no sé, no sé si hice bien o mal. La mayoría de los asuntos salieron bien, pero ese fue el arranque para mí. Esto, Oye, Darío, aquí están preguntando si puedes, por favor, repetir el nombre del libro de licitaciones. Se llama la licitación pública y el autor es Julio Rodolfo Comadira. Eh, es, tengo entendido que ya no se encuentra porque se agotó la segunda edición. Hubo un par de cambios fuertes en la ley argentina en el 2014 y como no lo han actualizado, creo que está agotado. Sin embargo, Porrúa tiene un libro de Derecho Administrativo Argentino. eh, es de coautoría de Comadira con otro autor que no me acuerdo ahora el nombre, y ahí trae un apartado amplio de licitación pública. No tan amplio como el libro, pero es una buena parte fundamental. Y además el libro está muy bueno, la verdad. Excelente, muchas gracias, Darío. Oye, es increíble, dices que si nos hemos aburrido el tiempo se baja como agua, ya casi transcurre la media hora. Y no, la verdad es que es muy ameno. Mira, para no ir cortando la cuestión del tiempo, a mí me gustaría tocar unas preguntas que nos hizo favor de aportar Dulce desde ayer. Y dice así, cuando el NIMS le da instrucciones a uno de sus médicos de atender casos de COVID-19, ¿actúa como autoridad o como patrón? Y la otra es, ¿qué impacto tiene esto en la procedencia del juicio de amparo? A tu consideración, por favor. Así ya entrados en materia, bueno, uno, ustedes saben que ahorita estamos en medio del caos jurisdiccional en el tema de amparo y COVID. Hoy ya salió el acuerdo donde extienden la suspensión hasta el 15, con estas reglas de juicios urgentes, juicios en línea, etcétera. Entonces, ahí hay cosas medio complicadas para debate. Tema IMSS. Yo considero que esa orden de superior jerárquico se puede considerar acto de autoridad. Y en los amparos que han estado circulando, que se han estado promoviendo, los juzgados han estado al menos aceptando para efectos de suspensiones de oficio ese carácter. Tengo mis dudas si no cae dentro del derecho laboral en lo burocrático. ¿Por qué? O sea, al final del día, la parte de organización administrativa y relación jefe-inferior
entra dentro de las relaciones de trabajo públicas, eh, y empiezan a darse mezclas. Esa orden incumplida puede ser una causa de responsabilidad administrativa, que es el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dará lugar a un proceso de tipo administrativo y sus consecuencias. Pero también, y ahí sí, desconozco las peculiaridades del régimen laboral del IMSS. Supongo que debe haber diferencias entre sindicalizados o no sindicalizados. Probablemente médicos no estén sindicalizados o no la mayoría. Eh, pero muy probablemente el incumplimiento de esa orden sea causa de rescisión de la relación laboral. Eh, entonces, a ver, en cuanto a respuesta clara, creo que no la hay, porque en México tenemos este gran problema de las relaciones laborales en la administración pública, que se generó el 123 apartado B en los 60, 70, se genera un régimen laboral para servidores públicos, pero existen regímenes administrativos. Y entonces esto hace como que siempre quede esa doble relación, doble carácter de los empleados. Eh, el criterio que ha tomado Corte es, de acuerdo a la naturaleza del procedimiento en juego, será el tipo de acto y se decide si va a lo laboral o va a lo administrativo. Insisto, para efectos actuales de órdenes de actuación, por ejemplo, los juicios que han estado circulando tienen que ver con médicos que han promovido juicio de amparo por falta de equipamiento adecuado para atender casos de COVID en circunstancias ABC. Y la verdad es que creo que los jueces prudentemente han admitido y han otorgado las suspensiones de plano, no para que no se presten las labores, sino para que se les entregue equipamiento adecuado para poder realizar sus labores sin riesgo. También ha habido algunos casos de gente que tienen problemas que los colocan en situación de vulnerabilidad, enfermedades tanto respiratorias como hoy vi a alguien diabetes, creo. O sea, los casos que están identificados como personas que en caso de adquirir o contagiarse de COVID, también ha habido algunos casos de amparos y los jueces los están admitiendo. Ese es como el contexto. O sea, no me animo a decir qué tipo de relaciones. Lo que sí me animo a decir es que al menos el contexto permite que preliminarmente, o al menos para efectos de una suspensión de plano o inclusive a instancia de parte, sea admitido y la naturaleza de la relación se discuta adelante, ya sea cuando volvamos a actividades ordinarias o la reactivación de actividades jurisdiccionales. Bueno, normalmente, ¿por qué no? Nada más, como por qué no vale la pena definir la naturaleza de la relación, es porque de hecho la orden, en términos de juicio de amparo, no tiene consecuencias de actos de autoridad, si se piensa. O sea, impone una obligación, pero no causa un daño irreparable, etcétera. O sea, muy probablemente van a ser casos de sobreseimiento, pero que por la necesidad de la tutela cautelar se admite, se previene un riesgo, se ordenan ese tipo de medidas, y en el futuro probablemente tengamos el desenvolvimiento de estas circunstancias en sentido de, bueno, les promueven la rescisión laboral, les promueven falta administrativa para dejarlo en el expediente, eh, y en ese momento habrá que discutir otro tipo de cosas, ¿no? Como si había causa justificada para incumplir la orden, etcétera. Pero por eso me parece que no estamos en el punto como para la discusión de si ya el tipo de carácter que tendría esa relación. Gracias, Dulce. Excelente. De hecho, creo que esta es la parte interesante, creo yo, del derecho administrativo, y creo que el ala en donde de repente se vuelve un poco árido en la materia, porque en general el común de la gente creo que
pierde de vista que existe esta rama del derecho, el tema de los conflictos, ¿no? ¿Cómo resolvemos los conflictos entre que tenemos los particulares con las autoridades, o inclusive entre las relaciones entre ellas mismas? De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad y enteré mis primeros semestres, vi en la tira de materias que en algún momento iba a tomar derecho administrativo y pensaba que eran esas reglas de cómo organizar administrativamente tu oficina, ¿no? Ya sabes, el área del archivero. Entonces, pero bueno, excelente pregunta, es muy buena. Pedro, no sé si quieras abonar algo. Ya tenemos aquí otra pregunta que también está sabrosona, que tiene que ver con el tema de la emergencia sanitaria, pero antes no sé si Pedro quisieras abonar Sí, algo. sí, gracias, Marcos. Nada más esperaba que terminaras tu participación. Y precisamente, Darío, como comentabas, no es tan fácil, o por lo menos no nos gustaría soltar tan fácil una respuesta como la pregunta que hizo Dulce, más si tomamos en cuenta lo que pasó por muchos años en los temas, por ejemplo, ¿no? De la Comisión Federal de Electricidad, donde por mucho tiempo se le consideró autoridad administrativa en sus relaciones con los particulares, con el corte, suspensión del suministro de energía, y creo que fue hace como 4 o 5 años, ¿no? Que ya queda por el tema mercantil, y todavía a la fecha se siguen intentando amparos y han salido criterios donde dicen, no, juez de distrito, en realidad toma en cuenta que es aquella tesis de la segunda sala donde te dice que el acto de suministro, eso lo tienes que ver hasta el final en sentencia y no en el acuerdo de admisión, y admítele primero, no le niegues el derecho de acceso. Entonces, estamos como en aguas no tan claras en un principio para responder, y a veces sí me he topado ver en jueces de distrito donde dicen, bueno, admito, veo en tema en principio cuál es el derecho que está ahí en juego, que puede estar en peligro, y como bien dices, al final puede ser que al final del día, en la audiencia constitucional, pues la sentencia le diga, ¿sabes qué? No estamos frente a un acto de autoridad. Los clásicos ejemplos de que se van a cortar el agua, se van a lo van a reducir, y pues para las personas lo alegan como un tema de, pues oye, es vital, no me puedes dejar sin agua, ¿no? Entonces ese tema que de la pregunta de Dulce sí puede resultar como en esa línea delgada entre que es un acto de autoridad y no lo es, o estamos bien en una orden de entre un subordinado y un superior, y por ahí que luego, por lo pronto puedes obtener una suspensión, pero al final te lo dan para atrás. Pero mi pregunta era específicamente en estos, que ya cumplimos 3 meses desde que el Poder Judicial pues entró en suspensiones, vamos a llamarle regulares, porque pues, ya sabemos que desde abril está el tema de las cuestiones específicas casuísticas y de criterio de los juzgadores. En este tiempo, ¿en qué has estado trabajando? ¿Te ha llegado algún asunto administrativo que tengas que plantearlo? Qué mon, Pedro, no manches. Este, No quise decir que no se está haciendo nada, sino dije, bueno, claro, ¿no? ¿qué hace un administrativista en estos momentos, no? Ese, ese puede ser una charla amigable, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, ha sido, qué buena pregunta. La verdad es que, a ver, el primer caso de COVID, si no mal recuerdo, se dio 17 de marzo aproximadamente, y empezamos con suspensiones de actividades a partir del 27 y fracción de marzo, ¿no? Creo que durante el primer mes hubo una parálisis extraña, como separaron las autoridades, o sea, independientemente si no se habían emitido las suspensiones de actividades o si estaban en eso, fue como entrar al limbo absoluto, ¿no? Y entonces, sí hay autoridades haciendo algunas cosas, pero como no estás teniendo actos de afectación. Y luego empiezan las medidas de fase 2, fase 3, empieza la decisión de activación, cuáles son esenciales, cuáles son las industrias esenciales y no. Y, y empezó a haber más actividad de algunas autoridades administrativas, como estas labores de verificación, de clausura, de determinación de esto. ¿Qué tipo por ejemplo, una cuestión que se nos presentó aquí en la oficina es que de hecho nosotros hacemos mucho litigio administrativo, es decir, regularmente no hacemos trámites administrativos. Entonces, ese primer mes sí fue
corte a las actividades, como bueno, ¿qué hacemos? Y qué está pasando, y le estás hablando a los clientes, y le estás preguntando, y les estás mandando información de qué está pasando, porque hay gente que quiere saber cuándo empiezan a suspender actividades, o si van a reactivar, cómo van a reactivar. Entonces cambió un poco la naturaleza de las actividades. Eh, Durante el segundo mes, insisto, ya empieza como este equilibrio entre actividades esenciales y cómo van a funcionar, y algunas actividades de verificación, pero al menos en Nuevo León fue amigable, fue como se acercaban y te decían, oye, por favor cierra, o estás incumpliendo con estas medidas, con tapete, entonces no hubo actividad administrativa sancionadora, tal cual, eso ya digamos abril. En junio, lo que nos empezó a pasar es que ya algunas autoridades administrativas empezaron a pasar de lanza. Perdón por el casuismo, pero donde aprovechando esta situación y considerado que la actividad de administración pública es esencial y técnicamente no tiene por qué parar, y esto ha hecho que muchas áreas de las administraciones públicas, que de hecho no son esenciales, estén trabajando. Eh, Y entonces nos ha pasado varias cosas. Un cliente donde le ocuparon un terreno, una administración pública municipal, llegó un buen día, rompió sellos, se metió, tomó, promovimos amparo, no es caso considerado urgente, espérese a que reactivemos. Eh, Segundo caso, un cliente con un contrato administrativo, lo quieren echar para afuera, o sea, pues, no entiendo el contexto político de esto, pero porque no tiene que ver con el contrato, pero quieren echar para afuera, promovemos amparo, el argumento es más que el contrato, o sea, no es porque me vayan a quitar el contrato, sino si yo le dejo de prestar el servicio a la administración pública no va a poder realizar su actividad. Entonces, el argumento fue, oye, esto es actividad esencial o este es un caso urgente, porque si no estoy yo dándole el servicio a la administración pública no puede trabajar, y por eso es urgente que atiendas esto. Decisión de juzgado, no es caso urgente. Este, entonces, ¿qué está pasando? O sea, si hay casos, nos está presentando una situación muy extraña donde eh, todavía hasta la primera quincena de julio, como que al menos a nivel amparo, los acuerdos que regulan la actividad del Poder Judicial fueron tomados muy limitativamente. Ha sido una de las críticas que se ha escuchado mucho a nivel de sociedad en general o de abogados, eh, porque estaban tomando cosas de afectación a libertad individual o personal, o cosas penales, cosas de salud directamente ligadas a prestación de medicinas, atención médica, etcétera. Y todo lo demás, la verdad es que por lo que se escucha en medios y lo que está pasando en el país, se está considerando no urgente. Esto, no sé, yo entiendo perfectamente la situación en la que se encuentra en el Poder Judicial Federal. O sea, al final del día, eh, estás hablando de lugares de concentración de mucha gente, donde es un riesgo estar trabajando. En muchos casos estás hablando de personal mayores, sobre todo en tribunales colegiados, magistradas suelen ser personal que se encuentra en edad de riesgo. Les quedan muchos años de vida hábil y útil por delante, pero bueno, pues, hay una situación personal grave. Entonces, no sé si con esto te resuelvo un poco la pregunta, en el sentido de si hay actividad administrativa, nos hemos tenido que enfocar en cosas en soluciones que quizá no serían las adecuadas, como pedir por escrito que se levanten sellos temporalmente ante la autoridad administrativa, estar pegado ahí en ventanilla, por favor, levanten los sellos, ya están todas las medidas, y esperando las etapas de las impugnaciones adelante, cuando
quizá ante cosas tan drásticas en situaciones ordinarias hubiéramos podido promover un contencioso, un amparo con buenas probabilidades de éxito, pero que viste que no están funcionando, la verdad es que aunque no nos tienen ahí medio extrañados. Y, y la otra cosa es eso, que la pandemia creo que pone a debate mucho la función de abogados y cómo estamos trabajando. En este caso es, bueno, qué pasa con servicios de litigio en condiciones de pandemia. Y insisto, a nosotros sí nos cambió la jugada. Estoy aquí en la oficina y hay gente y estamos trabajando, pero no es el ritmo ordinario de la vida. Y estamos repensando cómo adaptar estas cosas también. Excelente, creo que lo que acabas de referir a yo ha sido parte del diseño, o más bien de las cosas que yo más he escuchado en el tema de aspectos de liderazgo y de cómo transitar lo que va surgiendo en la necesidad de la pandemia, y ha sido justamente el tema de innovar, de adaptarse, de buscar cómo reorganizar las actividades que veníamos haciendo. Aquí en Quintana Roo, por ejemplo, compartirte que ya empieza a haber actividades importantes por el tema de la reapertura con cuestiones de revisión de COFEPRIS, y ha habido un nivel de extorsión como estamos acostumbrados. Y bueno, el tema de, bueno, las travesurillas del SAT, esas no se acaban. Las haciendas locales suspendieron actividades por lo que hace a contribuciones locales, pero por lo que hace a auditorías federales, esas no pararon. En nuestro caso, en la oficina tenemos un par que estamos atendiendo, y intensos, ¿no? Así de en media pandemia necesito que me traigas documentación, que me traigas lo que requieres en temas de lo que están observando, revisando. Y bueno, yo creo, se me ocurre pensar que nuestra entidad es un poco diferente por la actividad propiamente que desarrollamos, ¿no? Aquí vivimos el 80-90% del turismo. Aquí sí ha habido pues una reapertura forzada por la cuestión de la economía, porque de la noche a la mañana muchos hoteles cerraron y miles de empleos acabaron, ¿no? Y la construcción se paralizó. El gobierno instruyó que muchos trabajadores regresaran a sus lugares de origen, y entonces ahora la reactivación ha demandado este tema de mover los semáforos, y ahora las revisiones, las visitas, ya hay visitas de la Secretaría del Trabajo, visitas de COFEPRIS, y también por el tema del Seguro Social. Entonces sí está divertido para los contribuyentes, los empresarios, y bueno, en lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? La gente de repente no sabe que a partir del derecho administrativo de esa rama, algún especialista en esa área puede muchos de sus dolores remediarse, ¿no? Y ahí está el reto, que bueno, pues ojalá y cualquier cosa puedan acudir a ti. En ese tema respecto de lo que venimos manejando también, la siguiente pregunta que a mí se me hace muy interesante, y que además aquí yo sí me atrevería a hacer al final un comentario por lo que implica, y está relacionada de la siguiente, o más bien formulada de la siguiente manera. ¿Cuál es la perspectiva de los ponentes respecto a los recortes generales aplicados por el Ejecutivo a los presupuestos de las entidades? ¿Y cuál creen que sea el efecto respecto de las contrataciones públicas? Evidentemente en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Adelante, Diario, ¿qué opinión te merece? Híjole. Me preguntaron de esto un día antes que saliera CONAPRED a decir que tenía que cerrar muchos o sea, que iba a reducir fuertemente su actividad. Hoy, la reducción en presupuesto ordenada, a mi gusto está mal planeada, en el sentido sí, obviamente hay que tomar medidas atendiendo a cómo estás ingresando, la perspectiva económica que se considera a lo largo del año, el impacto de esto, pero ordenar de tajo 75% de reducción en gasto operativo parejo es una medida como, insisto, es mal tomada. ¿Qué efectos tiene? Insisto, digo, esto o sea, hablé con alguien y me preguntaba, bueno, ¿a qué le va a pegar? Es que no sé, lo vamos a ver conforme vayan brincando los organismos y dependencias a decir, oye,
Pablo, o sea, aquí no puedo hacer tal cosa. Si lo quieren llevar a extremos, piensen que muchas de las dependencias, entidades y dependencias, contratan Internet y Internet está regularmente en gasto operativo. Y las que están trabajando normalmente a distancia lo están haciendo a través de medios remotos y redes de Internet de acuerdo a sus sistemas internos, externos, redes. El corte eso implicaría que no pudieran trabajar externamente. Entonces es como ese tipo de decisiones que no están pensadas en el contexto en el que se encuentran. Insisto, luego salieron organismos como, bueno, no tenemos edificios propios, rentamos, y eso es gasto operativo, entonces no vamos a poder pagar renta, este, con lo cual tenemos que cerrar dependencias. Es terrible, porque insisto, además, obviamente es una medida que hay que tomar, pero nada, o sea, de repente vives en un departamento que pagas 10,000 pesos de renta, gastas 5,000 pesos en luz, el teléfono, etcétera, y además tienes un presupuesto para gasolina y otras cosas, y en total tú tienes 20,000 pesos que tienes que gastar sí o sí mes a mes, y ganas 22,000 pesos, ahorras 2,000. Y de repente te dicen, oye, tu sueldo se va a 10,000 pesos. Oye, ¿qué hago? O sea, ¿me tengo que salir del departamento? ¿O no es como que reduzco mágicamente mis gastos, luz, etcétera? Ese tipo de decisiones de reducción así de golpe, insisto, entiendo por qué se toman, pero me parece muy mal tomada. En el sentido de que no se piensa cómo impacta a... Pero la Administración Pública Federal tiene, si no mal recuerdo, 250 organismos entre dependencias y entidades. Obviamente algunos de tamaño más o menos variado, este, pero son 250 realidades completamente distintas, con necesidades muy variadas, con impactos sumamente diversos. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Qué va a pasar? Insisto, creo que apenas vamos a ir viendo, con el entendido de que me parece una mala iniciativa. No sé ustedes qué opinan, Pedro, Marcos. Sí, Ah, no, nadie se con él. sí, sí, me dio risa cuando dijo Marco los ponentes. Dije, bueno, supuse que nada más era Darío el que se luciera, pero pues si me No, van a no, dar uso es de que la no se vale voz. que lo dejen a uno con toda la carga. No, no, yo creo que te voy a ayudar a aligerar esa carga. Verdaderamente hasta me podría cuestionar por qué 75, por qué no 60, por qué no fue 50. Verdaderamente, pues nada más se tiene ese decreto y yo lo veo como si fuera un juego de billar donde pones en el triangulito las bolas, le pegas a todas y van a haber algunas o muchos que caigan ahora sí que en el cesto. Y así lo veo como mandas por parte del Ejecutivo un recorte de tal magnitud donde verdaderamente a muchas dependencias las pones ahora sí que vida o muerte. Bien dijiste el tema de rentas de espacios. Muchos sabemos que pueden tener hasta el mismo equipo de cómputo en un arrendamiento financiero, arrendamiento normal, energía, sueldos. Pongo un caso claro aquí, un amigo que ve materia administrativa me comentaba el tema de una autoridad que se encarga de ver el cuidado de los parques nacionales aquí en la entidad. Y con este recorte tuvieron que decir adiós porque hablaron con el dueño del inmueble y por más que trataron de decir bájamelo más, no aceptó. Ahí ya sabemos que es un tema netamente civil entre particulares y dijo, no, verdaderamente no me voy además a cobrarte una cuarta parte de lo que te venía cobrando de renta y tienen que salirse y despedir a varias personas y los otros que quedan, quién sabe a dónde van a ir. Y este amigo me confesó, me adelantó, él, vía interés legítimo, estaba precisamente promoviendo un amparo para el tema de decir, no es solamente más allá que un recorte presupuestal que afecte a diferentes organismos o dependencias federales, sino el tema que hay de por medio que muchos derechos humanos
como la conservación del ambiente, donde está de por medio. Se pone en entredicho un recorte de tal magnitud que ya no va a haber personal que esté cuidando el manglar, que esté cuidando ciertas especies. Y me pareció interesante cuando comentó, dije, mira qué, porque claro, un asunto sin más interés, quizás el del interés profesional, de saber cuál es el criterio del juzgador al momento que tenga enfrente el asunto, pero me puso en claro eso se me dijo, Pedro, en la ciudad, la oficina que se encargaba de eso, ya no tiene lugar donde estaba, ya no tienen para pagar la renta, no tienen para pagar energía eléctrica, el internet, y no saben a dónde van a ir. Entonces, casi machetazo, así, 65% al ahí te va para todos. Oye, a muchos parece que no van a sobrevivir. Y aquí lo veo como un tema de, con menos, sigue siendo lo mismo o haz más. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Quizás vamos a ver, como bien dices, quizás no ahorita, pero quizás a los 3, 4 meses, donde la función administrativa no puede parar. Y con menos personal, con menos equipo, tienes que seguir haciendo lo que hacías y quizás hasta se aumente la demanda de trabajo. ¿Y qué va a pasar? Una carga excesiva de trabajo en detrimento quizás de la calidad, por cuanto el tiempo que tienes termina uno y sigue el otro. Y no sé si eso lo vamos a ver a vuelta de resoluciones donde pues no van a tener que estar consultando abogados porque me dijeron no, sin más, porque el hecho de que el funcionario estaba nada más por el tiempo y de que tienes que sacar y a lo que sigue. Entonces, creo que es un efecto carambola donde nos va a pegar a todos, me parece. Y, y realmente 75, lo dije al principio, ¿por qué no fue 50? Entiendo que haya que sacar o recortar, pero 75 hasta para un padre de familia, que si le recortas eso en su ingreso, oye, realmente lo pones ahora sí que contra la pared, ¿eh? Claro. Ahora, Marcos, por favor, ayúdanos. La verdad es que coincido con el tema de que estoy pensando en estas dependencias que prestan servicios, y concretamente pienso en una que es con la que yo tengo más vínculo, que es por lo que hacemos aquí en la oficina, el tema de Prodeco, ¿no? O sea, ya por ahí decían, es que los sueldos están garantizados, pero estamos viendo en algunos casos, se verá si nos movemos a alguna cámara por el tema del pago de la renta, si nos dan cobijo en el colegio, en algún colegio, en el colegio de contadores, ese tipo de cosas. Pero al final del día, el usuario final, que es el particular, cuando va a la atención de un servicio, pues evidentemente se verá o denostado o será de menor calidad o no podrá recibirlo, y entonces empieza una afectación, es la afectación de la entidad y cómo pues va bajando hasta el final del día, si le pega al usuario o al gobernado, al administrado de a pie, ¿no? Entonces, definitivamente estamos viendo cosas que yo nunca imaginaría. Cuando estudié Derecho Administrativo y ver ese tipo de cosas, nunca pensé que pudiese ver esas situaciones. Y creo que es aquí donde nos demanda más el estudio, el estar muy audaces, ¿no? Yo he venido diciendo que al menos en materia fiscal el litigio cambió radicalmente y entonces ahora tienes que actuar de manera diferente frente a la autoridad, porque el efecto, por ejemplo, de la tecnología, cómo viene arrasando, y de tal forma que ahora con la actuación que realiza la autoridad, pues muchas veces ya no te permite al contribuyente llegarle a una liquidación, ¿no? Los acotan en las facultades de comprobación y es ahí el brazo fuerte, el machacar para que aquí me pagas o te vas al Ministerio Público, ¿no? Y ya no es casi paga y después investigamos si te irías o no pagar. Pues creo que este tema de los recortes sí es muy escandaloso por la cuantificación, pero además sí tendrá unas consecuencias insospechadas, que yo inclusive inimaginables. Y justamente en este mismo marco pues estaban cuestionando ahí en el chat, ¿no? Si esa atribución del Ejecutivo se cuestiona si se considera que es una atribución propiamente del presidente. Axel por ahí comenta que más bien está vinculado con la ley de ingresos. Dice, es vía presupuesto, la ley de ingresos sí pasa por la Cámara de Diputados. Y pues bueno, también estamos aquí en un tema de si fuese el caso, y a lo mejor quisiera dejar la pregunta aportando aquí es, ¿quién sería? Pensemos que vamos a cuestionar esta atribución o esta facultad del presidente, ¿no? Que
qué valiente o quién sería, si un particular directamente, el gobernado a empezar el amparo, el titular de una de estas dependencias se va a echar el tiro de presentar el amparo en contra de él, y entonces se pone bastante interesante. No, creo que ahí, en relación a lo que comentaba Pedro, y lo que está ahí un poco en el chat, a ver, si le corresponde al Ejecutivo o no. Dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo, sí tiene una posibilidad por ahí de mover el presupuesto, lo cual implica, no, vamos, se puede llegar a debatir, pero evidentemente puede ordenar la reducción del gasto como un acto de superior jerárquico en relación a la administración pública, independientemente de las objeciones que tenga esto, ¿no? Creo que sí lo puede hacer. Vamos al siguiente punto, como, bueno, lo puede hacer tanto o en qué casos no. Por ejemplo, decían, bueno, Prodecon debe de tener garantizado, porque está regulado en ley, el presupuesto, y entonces no se le debería de poder modificar. O qué pasa con la pregunta, y por eso digo, esto tiene que ver con lo que decía Pedro. Hay un principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos. El presupuesto, si bien es dinero finalmente, en lo que se relaciona es con la posibilidad de satisfacer derechos humanos. Que hay una parte que va a sueldos, hay una parte que va a gastos, pero en general es la posibilidad de que con ese dinero se satisfagan los derechos humanos que quedan a cargo de la administración pública. Entonces, ¿quién va a ser legitimado para controvertir este tipo de decisiones? De acuerdo a los antecedentes que tenemos como en la jurisprudencia, tendría que venir alguien que sea claramente identificable a través de la modificación en partida presupuestaria, o alguien que reclame la falta de un servicio específico. Creo que esa sería la vía, como acercarse, pedir algo, que no se lo den o que no lo acepten, o que eh, llegue a tal dependencia que ya no exista, y que quizá eso habilite la controversia sobre si el presupuesto se pueda modificar de esta forma o no. Yo también aquí tendré un poco de cuidado, porque creo que el razonamiento simplista dice: el principio de progresividad implica que no puedes reducir lo que gastas en satisfacción de determinados derechos humanos. Es decir, llegado a un estándar de cumplimiento no lo puedes reducir. Creo que sí, o sea, es el principio, pero la Corte ha señalado que no es absoluto el del principio bueno, la prohibición de la regresividad, más que, o sea, la satisfacción debe ser progresiva en aumento, y se prohíbe la regresión en la satisfacción. Pero no, o sea, en los pocos casos que se ha planteado y lo que hay un poco a nivel internacional, no es imposible que se reduzca esto. Probablemente situaciones como la pandemia permite que haya reducciones razonables. Vamos a debatir qué es razonable o qué no. Y digo, hay casos en los que el contexto permite la reducción. Yo decía, bueno, si tienes asignado un presupuesto para una vacuna de tal tipo, y el día de mañana ya no tienes casos de la enfermedad tal porque se logra extinguir, o no sé cuál es el término técnico, no tiene sentido que sigas gastando tanto dinero en eso. Quizá debes de reservar por si tienes brotes, etcétera, pero o sea, no puedes tenerse tallado en piedra el principio de progresividad, pero habrá que tener claro que al final del día importa cómo, cómo en el contexto impacta o no a derechos humanos. Y me parece muy interesante lo que comentabas, pero en el sentido de que cuando se habla como del presupuesto, la lógica más ordinaria es pensar en la dependencia más en lo que hace, pero la verdad es que el enfoque muy válido o muy importante es que al final del día la reducción del presupuesto operativo impacta en la actividad, y por lo tanto impacta en los ciudadanos, y vale la pena verlo desde
desde ese punto. Perfecto. Pedro, por favor. Sí, fíjate que se me había pasado a comentar. ¿Recuerdan cuando hubo el ruido de que le dijeron adiós a muchas personas en el Servicio de Administración Tributaria, el federal? Pues aquí en el caso, Marcos no me dejará mentir, en el estado de Quintana Roo teníamos dos administraciones desconcentradas, la que se encuentra en Cancún y la que estaba en la ciudad de Chetumal, la ciudad capital. Se termina la de la ciudad de Chetumal y solamente le corresponde a la que tiene sede en Cancún conocer de todos los temas de la entidad y qué es lo que nos ha tocado, por lo menos a los que litigamos, y ver que se ha dado un mayor retardo en la resolución de los temas por parte del área jurídica. ¿Qué significa? Porque algunos, no quiero decir que a todos los que estaban en Chetumal les dijeron adiós, muchos los trajeron para Cancún, pero no muchos, y a varios los trajeron y resuelve, o sea, sigue haciendo, resolviendo los recursos, resolviendo las consultas, sigue resolviendo lo que te corresponde, pero la carga de trabajo que estaba dividido en dos entidades, ahora solamente le corresponde a una. Y lo que se ha perdido ha sido en el retraso de la resolución de los asuntos. Asuntos, Marco lo sabe, conforme al Código Fiscal, un recurso de revocación para resolverse en 3 meses, ahora te tarda 7, 8, hasta 9 meses. Es un ejemplo, antes de que estemos en la etapa o en el momento COVID, donde solamente esa eliminación de una administración lo que ocasiona en el retraso de resolución de temas. Y no solamente jurídicas, seguramente también otros temas como auditoría, servicios a contribuyentes. Entonces, viene todavía un golpe más a dependencias que no habían sufrido esa reducción de personal o de presupuesto. Entonces, insisto, todavía no alcanzamos a ver todo lo que es la afectación, pero sí lo va a ver, por lo menos en lo quizás no monetario, pero sí a nivel tiempo. Pero seguramente vamos a ver que se van a tardar más las autoridades en estar resolviendo los temas que tienen que despachar. Y eso verdaderamente no es poca cosa, porque ¿qué nos va a llevar? Es saber cómo también lo conoce Darío. Si la autoridad te resuelve en el plazo previsto en ley, vete a demandar la negativa ficta al tribunal, ¿no? Vámonos a no esperar a que resuelvan las autoridades administrativas, vámonos al juicio, vamos a meterle más asuntos al tribunal y bueno, lo que significa de más carga de trabajo que de una u otra forma iba a llegar si la autoridad no resolvía de forma desfavorable. Pero antes de seguir, Darío dijo un tema importante. Los derechos tienen un costo. Y aquí quizás me estoy adelantando, quizás es un tema que Marcos iba a tocar. Uno de los últimos libros que leí y que me hizo recordar este tema fue el del costo de los derechos, de Stephen Holmes y Carl Sustein. Un libro te abre mucho los ojos desde el punto de vista en Estados Unidos. ¿Cómo es el tema? Y que ya lo sabemos, que los derechos que exigimos todos los días desde la administración pública, que luego peleamos en tribunales, tienen un costo para la administración. Y verdaderamente administraciones como la ha sido hace 6, 12 años, 18 y la que estamos, todos los derechos que exigimos requieren de un presupuesto para poder cubrirlos. Y estamos en un momento tan importante donde es en lo que sabemos por noticias, lo que nos informan los funcionarios ha habido un aumento en recaudación, pero también lo que sabemos es que los ingresos de las personas, por lo menos los empresarios, no han sido del mismo nivel de ingreso que tuviera la federación. Entonces, los derechos no paran, ¿eh? Los derechos se siguen conculcando todos los días, los exigimos en tribunales y requieren por parte de la administración pública el cumplimiento a través cuando se hace de las condenas, o más bien en los amparos concedidos, en las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y lo que vemos nosotros, también lo que ve Darío tiene que haber un cumplimiento y para eso también se requiere presupuesto. Si el presupuesto que ahora está recortando un 75% también va a pegar para el cumplimiento, control de esos derechos, estamos metidos a veces, no quiero decir un gran problema, pero sí en un gran desafío para las administraciones. Por favor, Marcos. Gracias, no, en efecto, tienes mucha razón, Pedro. En algún momento cuando empezaba esta revolución, en el tema del amparo de los derechos humanos, del Promine, recordé que por ahí un magistrado un día me decía, mira, lo de menos es reconocer de los derechos. Lo interesante va a ser
ver cómo se obtiene el recurso para poder hacerlos efectivos o materializarlos, ¿no? Y es parte de lo que tú comentas. Esto yo creo que me lo ha de haber comentado hace unos 10 años más o menos, entonces ahora viene a reflejarse. Y retomando el comentario de Pedro respecto al libro, Darío, por cuestiones de orden y de tiempo, ya muy breve, porque además sé que al ratito tienes otra plática también técnica. Platícanos algo. Yo sé que tienes una biblioteca muy prolija, que te gusta mucho leer y no solamente en el tema de derecho. Pues a mí me gustaría mucho que nos compartieras tal vez algo relacionado con tu última lectura, de preferencia que no sea de derecho, pero si es de derecho, bienvenida. Y algo que nos pudieras compartir sobre alguna afición que tengas, ¿no? Tal vez por el gusto por la música, el gusto por algún gusto especial por la bebida, para poder ir cerrando y quedarnos con ese amor grato de Darío, el hombre más allá del abogado exitoso que eres. No, Marcos, ya párale porque tío, que me da pena ese de Darío. Este, no, ahora nomás acotando y porque vi algo que acá viene el cierre de la pregunta de que de dónde queda el derecho a la buena administración pública. Este, híjole, del libro que comenta Pedro, el título completo que es el costo de los derechos, y trae un subtítulo y dice, ¿por qué la libertad depende de pagar impuestos? La, la, la administración pública y el derecho a la buena administración pública, el tema es que al final del día depende de tener una fuerte administración pública. Este, eh, digamos, puede existir, a pesar de que está debate, pero como está todo eso de dónde están los fundamentos para el derecho a una buena administración pública y cómo se exige, eh, yo sí considero que tenemos un marco que permite justificar la existencia de un derecho a la buena administración pública y sus alcances, pero el problema es que si se acaba la administración pública, listo, no hay forma en la que se le pueda exigir uno no creo que este estado se vaya a acabar, pero al menos el panorama económico permite prever que no viene un buen año y el que sigue tampoco. Y eso va a poner en debate estos esquemas que comentaban tanto Pedro como Marcos de en dónde va a haber reducciones, cómo va a impactar en la satisfacción de determinadas necesidades públicas. Eh, Va a poner en juego otro tipo de cosas, como al final del día, lamentablemente, a quien más va a impactar esto va a ser a la gente que no puede acceder a la justicia, por ejemplo, para llegar a reclamar algo, es decir, le va a pegar más a la gente pobre y sin acceso a abogados, que no pueda pagar un litigio. Entonces, la decisión del presupuesto y sus consecuencias y lo que pasa con la economía puede últimamente pegarle a los sectores más afectados de por sí en la sociedad. Vamos a ver cómo qué pasa. Y como el cierre de esto también era, yo me acuerdo que cuando estaba empezando el cierre de actividades, y sobre todo cuando salió el primer acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad, hubo muchas quejas de cómo se declaró, porque los laboralistas decían, es que así como se declaró, obliga a los patrones a mantener sueldos y salarios de los empleados por el tiempo que viene. En cambio, si hubieran optado por la fracción no sé qué del artículo tal de la Ley Federal del Trabajo, podría haber bajas laborales y continuar con el trabajo. Y entonces, por aquel tiempo tuve una plática con algunos estudiantes y me decían, es que, ¿por qué están afectando a las empresas? ¿Por qué el gobierno decide tomar estos? No, que es el cierre con el sentido de que no es fácil ser administración pública. Es un país que tenemos más de 60 millones de pobres, donde tenemos mucha gente que, aunque no esté dentro de condiciones de pobreza, requiere ir a trabajar día a día para ganar dinero.
y en esa medida depende del sueldo. Entonces, cuando uno tiene que tomar una decisión de cómo parar una pandemia y cómo no matar de hambre al país, es complicado tomar la decisión como izquierda-derecha. Creo que en el tiempo vamos a ver si las decisiones fueron adecuadas o no, pero cuando se toma ese tipo de decisión y además seguir cobrando impuestos, es porque o sea, una parte importante que a veces no se ve es que ahorita el Estado está gastando mucho en un contexto en el que no hay dinero para gastar. Entonces, es terrible porque si nadie quiere auditorías fiscales y menos las quieres si violentas y menos las quieres cuando no hay tribunales en cuales defender, pero claramente se necesita ingreso. Y esos son como parte de los grandes dilemas de la solidaridad estatal y en que estamos hablando. O sea, aquí, insisto, no estoy diciendo que esté bien la forma en la que están cobrando, pero también entiendo por qué están cobrando. Y no sé, en este punto nada más agradezco que yo no tengo que tomar las decisiones de este tipo, ¿no? Pues no son sencillas, es lo único que quisiera como asentar. Y pasando a temas más, ya un poco más suaves, mira, me quedé pensando, ya me habías dicho que si podía comentar algo de libros y todo, pero no sé por qué, como que se me fue y dije, ¿cuál fue el último libro que leí? Este año, la verdad, entre la pandemia y otras cosas, he estado complicado para leer, pero el libro que me acuerdo más hasta ahora de haber leído este año es uno que se llama Cómo pensar como un freak. Y la verdad es que se lo recomiendo mucho, pero le recomiendo como la colección. Forma parte de unos libros que se llaman Freakonomics. Está Freakonomics 1, el segundo que es Super Freakonomics, y cómo pensar como un freak. Es una forma de decir como economía para gente freak. Ese es el juego de palabras en inglés. La verdad que son estudios muy interesantes. Eh, los dos primeros libros originalmente es un economista con un periodista. Es un economista muy importante en Estados Unidos. Ganó un par de premios siendo menor creo que de 30 años, como hizo un par de estudios muy importantes. Y entonces estimaban que iba a ser uno de los economistas que iba a cambiar el mundo. Eh, y lo que él cuenta es como, bueno, pues que sí me gustan hacer estudios económicos, pero no entiendo macroeconomía, no hago teorías de economía, no hago no sé qué. Pero curiosamente veo cosas en los números que la gente no ve. Y les cuento como una de las cosas que siempre me ha parecido muy relevante. Hizo fama porque eh, en los 90 en Estados Unidos, a principios de los 90 entró una especie de alarma de que el crimen juvenil iba en aumento amplísimo. O sea, los porcentajes iban subiendo en los 80s, llegan a los 90s, viene un pico 91, 92 y se están preparando para la peor crisis de seguridad en criminalidad juvenil. Eh, hay foros en el país, hay estrategias de seguridad, hay medidas tomadas por todas partes y llega no sé, año 92, 94, donde esperaban el pico y empezó a bajar criminalidad juvenil, fuerte, fuerte. Y entonces empiezan todos los análisis de cuáles eran las causas de eso. Que si la estrategia de educación, que si no sé qué. Este economista hizo un estudio donde liga directamente las causas de la reducción de la criminalidad juvenil a la aprobación del aborto en Estados Unidos en 1978, si no me equivoco, que es cuando la Corte estadounidense emite el fallo Roe versus Wade. Entonces, mediante el análisis estadístico de cuál era el contexto de la juventud en situación, bueno, que incurría en causas de criminalidad juvenil y sus contextos familiares, comparado a lo largo de 20 años, ve cómo
de hecho, lo que pasó fue que ese segmento de la población que normalmente hubiera sido el pico de la violencia dejó de, de generar, o al menos se dio en contextos distintos esto no es que yo me quiera meter en un tema de aborto, ni quiero poner el tema de debate, pero es el tipo de estudios que hace el hombre. Un estudio muy controvertido porque dicen, ¿cómo pueden decir que pero no, pues nada más, o sea, los números dicen que la consecuencia de la reducción de esto está ahí ligada. Y entonces, lo que hacen los libros es contar como historias estas investigaciones de economía. Esto es tremendo, o sea, hay una investigación de cómo los luchadores de sumo en Japón tienen acuerdos económicos para alterar las peleas. Y entonces hay datos de eso, hay datos de confiabilidad, o sea, por qué la gente no se roba las roscas cuando se dejan ahí como de esos de tomes tu rosca, pague $1. Hay un estudio de por qué la gente no roba. Y en esos dos primeros libros son puros casos, insisto, es muy interesante. Siempre el que más me acuerdo es el de aborto. Pero ahora lo que hicieron fue un cómo pensar como un freak, donde tratan de explicar eh, por qué sus investigaciones son interesantes. Y es un enfoque me parece muy interesante porque al final del día es cómo pensar críticamente. Y una de las cosas que decía, bueno, el problema de los problemas públicos es que normalmente son problemas muy grandes. Entonces, problemas muy grandes, multicausales, extendidos en el tiempo. Entonces, resolver problemas públicos es complicado. Y no que estén diciendo que no se arreglen los problemas públicos, sino que muchas veces se critica mucho las decisiones de política pública eh, por mal tomadas, por mal implementadas. La verdad es que las mecánicas de análisis, de evaluación de políticas públicas no son eficientes como se pretende, ni, por ejemplo, la pobreza no es culpa de que la gente no tenga acceso al empleo, o no es culpa de que la gente no tenga acceso a vivienda. La pobreza es multicausal, o sea, tiene una cuestión estructural ahí alrededor de posibilidades de desarrollo, de educación, de alimentación, y así se deben entender esos problemas. Y lo dicen, bueno, nosotros no nos dedicamos a problemas públicos, entonces nuestra recomendación para hacer eh, grandes cambios es pensar en problemas pequeños, aislados, que atendidos pueden generar un pequeño cambio que genera otro efecto. Entonces, toda la mecánica de eso está bien interesante. Lo recomiendo ampliamente como para abogados y pensar que hay otras formas de pensar el derecho, porque eh, el único que sí, o sea, con el paso de los años, yo creo que cada vez soy menos abogado, por más que suene esto, o más alejado de lo que debería de ser un abogado. Eh, porque nada, o sea, me gusta esto del derecho administrativo, me encanta todo lo que implica, pero cada vez entiendo más el derecho en su relación con lo social y, y ahí es donde como he ido apreciando herramientas que aportan otras cosas. En los últimos años leo mucho de economía conductual, por eso llegué a Holmes y Sunstein, porque Sunstein ahorita es el rey de la economía conductual, ¿no? Es los famosos noches. El otro libro que leí este año es uno del el coautor del costo de los derechos, que se tradujo como, entre paréntesis, más simple. Este, que es la experiencia que cuenta este Sunstein. Eh, Él estuvo en la administración pública de Obama, en lo que sería el equivalente a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la Oficina de Mejora Regulatoria, estuvo durante 3 o 4 años, creo. Y cuenta cómo se pueden hacer grandes cambios a bajo costo.
insisto ya para no dejarlo en términos muy serios, él habla del uso de algo que le llama nudge, N-U-D-G, ¿no? Se ha traducido como empujoncitos. Bueno, ¿qué es el nudge? Insisto, una disculpa por lo explícito. O sea, cuando en el baño de hombres hay excusados para hacer una necesidad y en mi digitorio para hacer otro tipo de necesidad. Para quien no conoce el tipo de baños, normalmente hay un mugrero en el piso porque no sé qué pasa que la gente no hace en el migitorio. Pero hace unos años empezó a aparecer que en esos baños empezaron a poner abejitas en la porcelana, al centro o arriba. Resulta que ese es un método de muy bajo costo para evitar que se ensucie el piso. Y eso es economía totalmente conductual de bajo costo. Resulta que si pones esa abejita, la gente en lugar de no atinarle, parece ser que le da la abejita y por lo tanto hace menos mugre. Perdón, sí, o sea, es un tema burdo, pero bueno, Sunstein insiste mucho en pensar que la administración pública muchas veces piensa en la norma y cómo modificar la norma para hacer tal cosa y dice, puedes hacer tantos cambios con pequeñas cositas. Y entonces, dice, en Estados Unidos cuando estaban creo, con el Obamacare y tenían el problema del registro o del alta, lo que hicieron es que en medio de un programa, no me acuerdo cuál, la opción default o la opción es, tú llenabas todos los datos de algo que te están preguntando y esa encuesta terminaba con una suscripción automática al programa Entonces, bueno, le das la opción de que no se inscriba, pero al dejar la opción default en que se inscriba, automáticamente aumenta el porcentaje de inscritos al programa. Porque la gente tiende más a que si está palomeado previamente, se inscriba, a cambiarlo, a que si no está palomeado le ponga que sí, etc. Entonces ese tipo de cosas es muy interesante y pone pone en la mesa qué pasa con los problemas públicos en México. O sea, sí, siempre se pone a pensar uno, bueno, tenemos tantos problemas, ¿por qué no estamos solucionando con cosas relativamente simples? Entonces, esa ha sido una buena experiencia también de este año, ese libro. Se lo recomiendo mucho, mucho. Excelente, muchas gracias. De hecho, lo que me gustó es que justamente llevaras al tema de tener un pensamiento diferente, ¿no? De repente te gusta tanto tu profesión, te clavas o te dedicas tanto a ella que sí me ha pasado que tienes un poco perspectiva o parte del mundo no exterior. Entonces, las recomendaciones extraordinarias, me confieso, no conocía, no había escuchado ninguna de las dos, pero ya la apunté aquí para adquirir alguna de ellas. Pedro, tú también eres un asiduo lector, ¿algo que quieras aportar? Gracias. Pues yo quizás sea un poco más no es que yo sea más aburrido, pero quizás yo voy a ser el aburrido porque el último libro que leí fue, y bueno, quizás hasta voy a ver aquí un levantón de ceja de Darío, fue el de Responsabilidad Patrimonial del Estado, coordinado por la magistrada Mosri. No sé si ya Darío lo tengo ya Darío. Verdaderamente lo leí porque es como mi primer acercamiento a este tema. Y fue el de los que leí. Verdaderamente ese fue el que estuve leyendo. Lo devoré en 2 días, creo, porque tampoco es muy extenso. Y pues también Marcos ahí colabora también el magistrado César Irigoyen Urdapilleta, al que tú le tienes muy buena estima. Y la verdad aprendí bien leyendo precisamente de ahí del tema del alcance de la responsabilidad patrimonial y los casos prácticos, y sorprender que no es un área bastante trabajada, es un nicho que verdaderamente es poco explorado y explotado, bueno, al decir de los colaboradores, porque son varios los que colaboran en el libro. Y bueno, no voy a decir más, es un tema que realmente lo estuvo explicando en un video Darío, grabó un video.
Y entonces, después de ese, el que le puedo comentar bueno, este libro para quien quiera seguir derecho administrativo, ahí está, es como casos prácticos. Y el último que leí más, el tema quizás ya muy conocido, es el de ¿Por qué fracasan los países? De Darren Acemoglu y James R. Robinson. Es un libro el cual también ya salió en una foto Ricardo Monreal hace como un año, sentado en su casa con la pierna cruzada y leyendo el libro porque él como legislador quiere hacer las cosas bien y en fin, nada más el comentario al margen. Es un libro que te rompe, a veces quizás la boca me traiciona en muchas cosas. Y es un libro que te rompe ideas ya como conceptualizadas o que sabes de que la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la falta de educación, como si fuera un tema cultural. Y ellos lo explican a través de todo lo pasado hasta antes de la fundación de como la existencia de México tal cual. Y te va también la explicación de lo que ha pasado en Latinoamérica, lo que pasó en Estados Unidos, y te dice que verdaderamente, ¿por qué la diferencia entre un país exitoso y el que no lo es? Y te pone ejemplos de la frontera norte del país, donde solamente una franja que divide la frontera de Estados Unidos y México, ¿por qué de un lado hay pobreza, delincuencia, desigualdad, y del otro lado hay un respeto hacia la ley, un respeto hacia los derechos humanos? Y habla de construir de normas inclusivas y destructivas. Es un libro bastante grueso, son más de 500 páginas, pero te habla de que verdaderamente es un tema de que todo comienza desde la misma administración, desde la misma creación de normas que impulsen al creativo a verdaderamente emprender, a verdaderamente arriesgar, y no de normas que creen a círculos de élites que solamente sean extractivas o destruyan los que otros han logrado a través de su creatividad, de su ingenio. Y verdaderamente es donde te hace ver que tiene que haber un Estado más que benefactor, un Estado que genere las condiciones para que cualquiera quiera inventar, quiera emprender, quiera lanzarse y quiera explotar su idea y veramente ser generador de crecimiento en su país. Y te dice, el Estado para eso está, para dar seguridad jurídica en la tierra, en derechos de autor, veramente en un debido proceso, donde se le invite tanto a locales como a gente de fuera a que crea en el país, crea en instituciones, y a partir de eso todos van a tener la seguridad de que no van a tener un robo en sus ideas, robos en todo, en sus negocios, van a tener una seguridad de su inversión. Entonces eso te rompe ideas de que no estamos condenados al fracaso. Hay historias de éxitos en todas partes de Latinoamérica y en el mundo, pero especialmente se centran en decir Perú, Colombia, mismo Argentina, cómo no estamos determinados por quiénes somos de hace mucho, sino depende mucho de lo que se vaya creando administración tras administración, en que sean normas inclusivas y no destructivas. Es una palabra muy utilizada alrededor del libro y eso, verdaderamente, tengo que ser honesto, me tardé como 6 meses porque no lo leía seguido, pero no perdía yo de cuenta dónde me quedaba y continuaba. Y también, así como el costo de los derechos, hablamos de dos personas que no son abogados, son economistas. Entonces, hay un parecido ahí con Darío en la lectura que hemos tenido de pensar más allá que como abogados y ver cómo piensan las otras mentes y que nos abran ese apetito por pensar que no todo es veramente llegar a tribunales y discutirlo, ¿no? Tenemos que ver, como bien dijo Darío, la administración no es cosa fácil y veramente pues las decisiones, lo que más queremos es que las decisiones sean tomadas con todos los datos actuales, previendo las consecuencias posibles, porque nos afectan a todos. Y eso es, Marco, lo que puedo compartir de los últimos libros. Excelente, muchas gracias. Pues también ilustrativo. Ya prácticamente cerrando, me tocaría a compartirles rápido. Yo leí 2 libros que me han encantado. Uno que es la semana laboral de 4 horas. Y bueno, el tema de los 4 acuerdos. Los dos me han impactado mucho, pero me centraré en el, creo que es el que ha sido más sencillo para mí, que es el de los 4 acuerdos, porque
hay una parte que me impacta mucho respecto de cómo hay que ser pulcros con las palabras, ¿no? Y cómo refiere hay un tema de cómo el uso del lenguaje o el uso de las palabras nos puede dar mucho poder, así como usando las palabras podemos destruir, también podemos construir y fortalecer personas o ideas. Y bueno, en el mundo de los abogados lo que nos sobran es justamente las palabras, ¿no? Entonces, para mí fue un libro es muy ligero de leer, muy rápido, pero ilustrativo respecto del cuidado de usar bien las palabras para no caer en ese viejo, ya un parrafillo por ahí que alguna vez leímos, pero que era no poner la carreta delante de los caballos, ¿no? Sino ponerlo todo en orden y a través del uso del lenguaje. Y bueno, es lo que les puedo compartir. Ya en otra ocasión, con más tiempo, gozaré tal vez el tema de la semana laboral de 4 horas, que es extraordinario y que vino a revolucionar mi jornada de trabajo. Y bueno, Darío, pues me da mucha pena, porque el tiempo se ha ido como agua, pero entiendo que tú tienes otra charla más rato. Yo por nosotros seguiríamos aquí. No nos queda más que agradecerte mucho tu tiempo, tu disponibilidad. Algo que quisieras compartirnos ya para cerrar, algún consejo, no sé, lo que tú quieras, tienes el tiempo para ti, por favor. No, primero que nada, gracias por la invitación, por la compañía, gracias a la gente que nos acompaña. No le crean a Marcos todas las flores que me echa, insisto. Yo de verdad agradezco que me inviten a algo así, pero siempre digo que todavía no creo tener mucho que aportar, pero cuando quieran nos sentamos a platicar de lo que sea, porque sí tengo más dudas que respuestas. Y con dudas creo que llegamos lejos, que es de lo que se trata. No, ha sido un gusto, la verdad, una experiencia muy interesante, muy divertida. Y gracias a ustedes dos y gracias a la gente que nos acompañó por aquí. Muchísimas gracias. El honor ha sido nuestro. Pedro, por favor, también algo que quieras, con lo que quieras culminar. Pues gracias. Ahora sí que repetir nuevamente lo que dije en un principio, agradecer por la invitación. Aquí no es ninguna disertación esto, nada más es un conocimiento aproximado de Darío y sus issues. Gracias por invitarme a conocerlo de esta manera. A los que nos acompañaron, muchas gracias. Verdaderamente esperamos que haya sido no quizás de aprendizaje, pero sí vean de que los abogados no solamente somos de querer estar peleándonos, lo que menos queremos es eso, sino solucionar los problemas de los clientes. Y leemos y tratamos de leer y de entender al empresariado en sus necesidades. Creo que realmente el estar en contacto con el empresariado, por lo menos a mí, puedo decirlo, me ha hecho pensar a veces fuera de la caja de decir, no solamente está la ley y la jurisprudencia y la tesis, sino a veces entender que el empresario, y esto lo digo para todos los que no son abogados, el empresario es muy arriesgado, es aventado, es osado, y cuando se acerca a uno, lo que quiere es que le dé uno soluciones legales para lo que está haciendo o la seguridad de lo que está haciendo no tiene una repercusión o no va a tener problemas por delante. Y eso nos hace pensar no solamente legalmente, sino en decir, ¿cómo cuadro el pensar de esta persona? ¿Cómo le doy camino? ¿Cómo le doy andamiaje a lo que está haciendo para que sea fructífero? Y eso te lo va a agradecer un empresario que dice, deja de pensar tanto como abogado y piensa como yo, pero también dime cómo puedo hacer las cosas bien. Entonces, esto que tratamos de platicar es de que tenemos nuestras dudas como todos, tenemos nuestros deseos y leemos porque, me quedo con esta frase, el por qué leemos. Leemos porque queremos tomar mejores decisiones. Y precisamente cuando leemos es porque leemos de aquellos mentes lúcidas, aquellos que se han atrevido a bajar a un papel lo que piensan, lo que creen, y no que tengan la verdad absoluta, sino verdaderamente son una forma de pensar distinta. Y bueno, y escucharles a ustedes realmente también me ayuda mucho a ver que el mundo no es lo que uno piensa, sino verdaderamente eso es mucho más allá de nuestro pensar y nuestras creencias. Y nuevamente gracias Marcos, gracias Darío por la oportunidad de platicar y a todos por escucharnos y espero que no los hayamos aburrido y pues si hay una próxima, prometo leer mucho más libros que sean de interés, no por un tema de que aquí vamos a hacer un tipo Netflix de libros, sino
pues realmente estar tratando de no dormirnos, que no se nos duerma este músculo. Tenemos que tenerlo activado todos los días. Gracias, Marcos. Gracias, Darío. Gracias a todos. Por el contrario, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en ese tiempo, y la verdad es que sí fue muy grato, muy ilustrativo. Hugo Valdivieso, un buen amigo aquí en Cancún, nos dice que gracias, excelente charla de café o de copa. Yo espero que lo tuyo sea solamente coca, Darío, porque soy muy bueno para hacer cuba de litro, entonces, muy refrescante. No, muchas gracias por acompañarnos. Darío, nuevamente muy agradecido, mucho éxito en tus pláticas. ¿Gustas proporcionar tu Twitter, por favor, para que si alguien quiere por ahí seguirte también, no perdamos este vínculo? O tus redes sociales, por favor. Lo pongo ahí en el chat, pero es L Darío AG. La L es porque me llamo Luis. Hay gente que no lo sabe y que creían que era por leak. El libro se llama Más Simple de Pero te estás mandando en privado, Darío, pues. Ups. Estoy echando el chat contigo, Marcos. Sí, todos. Es nada más para los reclamos. Y el libro es más simple. Muy bien. Pues bueno, tengo que hacer un break al menos antes de entrar ahorita al webinar de las 7. Ahí sí ya me tengo que poner serio. Pero muchas gracias por la compañía y la plática tan amigable. Un gusto. Al contrario, mucho éxito. Buena tarde y que todo esté bien por allá también. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.